Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a analizar un aceite usado que me ha enviado un suscriptor de su vehículo Alfa Romeo Mito con una mecánica 1400 TG, motor gasolina turbo. Este usuario se llama Abraham y le doy las gracias por permitirme la publicación de este contenido en mi canal Aceite Motor. Ha utilizado el aceite de la marca Motul, en concreto el modelo X-Clean 5W40 con ASEA C3. Esta muestra de aceite tiene 7.453 kilómetros. Este aceite ha durado 19 meses en el motor. Este vehículo tiene una velocidad media de 30 kilómetros hora. Y esto nos da básicamente según el cálculo. De hecho, me ha enviado capturas de pantalla de su, digamos, ordenador de bordo. Y está mostrando 250 horas de uso. Por lo tanto, tenemos una muestra prácticamente al límite de las horas que sabemos de que un aceite se comporta relativamente bien. Pasados estas 250 horas, ya es un poco difícil de predecir. Como siempre, voy a realizar tres tipos de prueba: la prueba de viscosidad a 26 grados, a 40 y a 100 grados. Empezaré por la prueba de viscosidad a 26 grados. En esta ocasión yo he realizado una triple prueba, una triple medición, y tenemos 26,3, 26,9 y 26,11 minutos. Esto nos da una media de 26,07 minutos. El aceite virgen se ha medido hace aproximadamente un año, y en la prueba, digamos, de viscosidad del aceite virgen tenemos un tiempo de 30 minutos. De alguna manera, con esto lo que estamos viendo es que el aceite a 26 grados tiene una degradación de aproximadamente 4 minutos. Y esto es prácticamente sinónimo de que en este aceite hay combustible. De alguna manera, las pruebas cuando se realizan con aceite virgen y añadiendo combustible, siempre se ve una bajada de viscosidad, y por lo tanto es un buen método para poder tener una ligera referencia de que de si en el aceite hay, digamos, presencia de combustible. Obviamente esta forma de medir no sirve para poder cuantificar, pero siempre, digamos, es una indicación más de que el aceite tiende a ir hacia abajo, nunca hacia arriba. En la gran mayoría de las muestras que han pasado por aquí, por el canal, siempre podemos observar una bajada y no una subida de viscosidad, básicamente por el tema de combustible. Bien, la siguiente prueba es la prueba de viscosidad a 40 grados. Nuevamente he realizado una triple prueba, y en esa triple prueba tenemos 71,99, 73 y 75,05. La media de esas tres mediciones está en 73,35 centistoques. Bien, básicamente aquí podemos ver una importante bajada de viscosidad a 40 grados, básicamente porque este aceite, digamos, virgen, tiene 84,7 centistoques. Por lo tanto, aquí tenemos aproximadamente 10 puntos de bajada de viscosidad a 40 grados. Obviamente, yo no he medido este aceite virgen, y por lo tanto, en función de lotes de producción, en función probablemente también de país de producción, puede haber una diferencia entre lo que dice en ficha técnica y lo que hay dentro en el propio envase. De ahí que conviene, digamos, de que cada usuario que me está enviando una muestra de aceite usado, que me haga, digamos, el envío de una pequeñísima cantidad de aceite virgen, aproximadamente 25-50 mililitros, para poder yo comparar con el lote, digamos, de producción, y de esta manera
al tener, digamos, la referencia de lote de producción y muestra de aceite usado, podemos sacar mejores conclusiones. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 100 grados. Nuevamente he realizado una triple prueba y tenemos 11,83, 11,93 y 11,99. La media de esas tres mediciones se sitúa en 11,91 centistoques. Entonces aquí también podemos decir de que nuevamente tenemos una importante degradación de viscosidad. Este aceite en ficha técnica declara 14,1, por lo tanto tenemos 2 puntos de bajada de viscosidad. Bien, voy a hacer un brevísimo resumen de todo lo que he medido. Entonces, digamos, aceite con una simple vista, parece que tiene bastante degradación, tanto a 40 grados como a 100 grados. Quizá lo más preocupante podría ser, digamos, la bajada de viscosidad a 26 grados, básicamente porque ahí hay presencia de combustible y por lo tanto esta presencia de combustible prácticamente sabemos siempre de que termina afectando el desgaste. De alguna manera, este vehículo con 19 meses de uso, 250 horas, bueno, pues prácticamente está al límite máximo de un aceite que debería permanecer en un motor. Obviamente, si se me pregunta a mí, yo no mantendría más de 6 meses ningún aceite en ningún motor. Básicamente porque, digamos, el combustible estando dentro siempre afecta, digamos, el desgaste. Y de ahí, pues, que debería de ser sustituido el aceite bastante más a menudo, independientemente, digamos, del tiempo y las horas. De esta manera podemos evitar un desgaste mayor. Decidir qué tipo de mantenimiento va a tener el vehículo no me corresponde a mí. Yo solo puedo dar una opinión personal y Abraham es el que tiene que decidir qué tipo de mantenimiento va a hacer a este vehículo. Según me ha comentado Abraham, este vehículo siempre ha tenido un cambio de aceite alrededor de 5 o 6 mil kilómetros y esta vez pues se le ha ido bastante y básicamente obviamente este hombre está preocupado, quiere saber qué es lo que puede dar un análisis de ese tipo con muchos kilómetros, con muchas horas de uso, con mucho tiempo en el motor. Este aceite se ha decidido enviar al laboratorio y en breve, en unos días, voy a publicar el análisis de aceite usado de esta muestra. Esto es prácticamente una primera toma de contacto para poder ver la viscosidad, para poder ver qué es lo que podemos ver sin la necesidad de enviar este aceite al laboratorio. Em, si vosotros observáis, digamos, el propio viscosímetro de cómo está de manchado con ese aceite, a mí personalmente me preocupa porque yo lo veo muy manchado, es decir, es como se ve sucio, como a lo mejor el tiempo que ha permanecido este aceite como no es típico de un aceite de gasolina, debería estar más limpio. No puedo decir prácticamente muchísimo más, es decir, solamente en base de observar un viscosímetro no es suficiente, no es criterio de nada, pero podría ser un indicio de que la muestra está muy contaminada. No tengo mucha experiencia con muestras de gasolina y prácticamente con esta muestra apenas estoy empezando a aprender y diría que es una de las pocas muestras de motores de gasolina que yo he visto en este estado. Es un poco como que automáticamente me ha llamado la atención
de cómo de sucio se queda el viscosímetro. Obviamente este viscosímetro luego hay que limpiarlo para poder hacer una siguiente prueba de aceite con otro aceite. De alguna manera, a la hora de limpiar esto, pues también llama un poco la atención de lo que tardas en limpiar este viscosímetro. De alguna manera, es curioso, es curioso. Algunos aceites prácticamente, incluso en el propio cristal, que dejan una huella y esta huella te puede, digamos, dar ligeras pistas. Como una simple curiosidad, este motor con 3 litros de aceite, pues es sorprendente de que un motor 1400 puede ser prácticamente diseñado con tan poca cantidad de aceite motor. Yo diría que ahí es donde hay que prestar muchísima atención de que el fabricante lo ha dejado más bien con muy poca cantidad de aceite. Yo diría que este motor debería llevar fácilmente por lo menos 4 litros o incluso más. Y de alguna manera hay que prestar muchísima atención a esto. Muchos motores llevan poquísima cantidad de aceite. De alguna manera, para mí, yo le cambiaría el aceite lo más pronto posible porque son solo y únicamente 3 litros de aceite. Este aceite Motor X Clean no es la primera vez que aparece en este canal Aceite Motor. Supongo que no va a ser la última, siempre lo iremos viendo, pero es, digamos, bastante obvio de que este aceite en mecánica moderna, Euro 5 Turbo Diesel, con filtro de partícula, sufre de una degradación bastante importante. Y aquí, en este caso, lo vemos también sufrir de una degradación bastante importante en un vehículo de gasolina. Obviamente, esta degradación efectivamente no es solo y únicamente debida a lo que es la degradación de la viscosidad. También entra en juego, digamos, el tiempo de uso y el combustible. Y de alguna manera mm, me deja así con un poco mal sabor de boca. Porque cuando uno está poniendo un aceite 5W40, como poco está esperando de que este aceite permanezca como aceite 5W40. Y en este caso el aceite nos permanece con una viscosidad 5W40. Literalmente este aceite se ha degradado a un 5W30 y por lo tanto hay que tener esto en cuenta. Si el fabricante ha diseñado de que este motor tiene que funcionar con un aceite y una viscosidad 5W40, pues lo lógico es, digamos, adoptar, digamos, un plan de mantenimiento acorde a esa degradación y a estos contaminantes. Por lo tanto, si aquí este aceite se ha degradado y ha bajado de grado de 540 a 530 y vemos un alto desgaste, pues blanco en botella, de que este motor necesita de más viscosidad y por lo tanto hay que hacer un plan de mantenimiento enfocado a eso. O simplemente cambiar el modelo de aceite por otro modelo de aceite que, digamos, tenga mejor, digamos, degradación, que no se vaya tan hacia abajo. De alguna manera, pues bueno, pues entre dilución, entre degradación de polímero espesante, pues hay que encontrar algo que permanezca por como poco en grado, es decir, que no baje de 12,6 centistoques. Y en este caso hemos visto de que eso está totalmente derrumbado. Independientemente, yo mantendría la calma y esperaré a hacer una conclusión ya cuando está el, digamos, el análisis de aceite usado. Y en función de este análisis de aceite usado es cuando debemos de juzgar este modelo de aceite. Es más, también diría de que un solo análisis no es tema, no es criterio. Se debería de realizar al menos 2 o 3 análisis de aceite usado
y en base a esta tendencia de análisis de aceite usado, poder, digamos, tener una mejor conclusión a la hora de valorar este aceite. Sin más, me despido. En breve, en un par de días, voy a publicar el análisis de aceite usado de este usuario. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.